En estos últimos días de la semana pasada al día de hoy hemos visto una serie de anuncios asociados a el sistema educativo de República Dominicana, asociados al Ministerio de Educación. Anuncios hechos por la Presidencia de la República, el presidente del país, Abinader, y también por el vocero de Palacio. No han sido anuncios hechos por el ministerio propiamente dicho, por el ministro propiamente dicho. Y eso a mí me preocupa y llama mi atención. Una incidencia continua en los temas educativos por parte de Palacio. Sin embargo, el principal actor del ministerio no ha jugado el rol que se le supone ha de tener en esos proyectos, en esos planes. Entonces uno se pregunta, ¿a qué se debe que el presidente de la República y el Palacio esté anunciando los planes de educación? Incluso con una frecuencia que a mí también me sorprende. ¿A qué se debe si tenemos un nuevo ministro de Educación? Si tenemos un ministro que ha sido recibido con respeto por toda la sociedad de República Dominicana, dado el perfil del ministro Hernández. ¿Acaso no se entiende que ese tipo de anuncios, no por el anuncio en sí, sino por la procedencia del mismo, puede hacer daño al desarrollo de las políticas presentes y futuras del actual ministro? Porque me da la impresión de que se trata de anuncios entonces que andan buscando fines básicamente políticos y no fines orientados a mejorar la educación en tanto tal. Nosotros hemos observado o vivimos más bien un ausentismo y un silencio total de la presidencia cuando el ministro de Educación era Fulcar. Ese tipo de anuncios no se hacían desde la presidencia. Yo no lo recuerdo. Si ocurriese o si ocurrió, pido disculpas. Yo no lo recuerdo. Pero ocurre que con el nuevo ministro, tal pareciera que el eje central de educación está en Palacio. Y eso no debe de ser. Eso minimiza la función, la credibilidad, la autoridad del ministerio y de su ministro. Pero al mismo tiempo abre preocupación porque no podemos olvidar que el presidente de la República va a aspirar a la reelección del país. Y está bien, ese es su derecho. Pero no todo podemos politizarlo. No todo podemos asignarle ese rol o vincularlo a esos fines electorales. No todo. Y menos aún con un ministerio que ha vivido encharcado en estos últimos 2 años y medio. 2 años y medio. Encharcado, metido en crisis, metido en escándalo, metido en ruido. Y en una serie de fenómenos de corte éticos o morales que andan por ahí rodando todavía en el país y que el país está a la espera de que se aclaren o se resuelvan. Entonces, tiene que llamar la atención porque se supone que si usted tiene nuevas políticas, ha de concederla al nuevo ministro, pero son nuevas políticas que implican cantidades inmensas de dinero. Por ejemplo, en la semana pasada, el presidente anunció 20,000 millones de pesos a distintos programas, pero estamos hablando de un ministerio al cual se le querían sacar más de 4,000 millones de pesos hace apenas un mes. Perdón, se le querían desviar más de 4,000 millones de pesos a ese ministerio dentro del presupuesto complementario que se estaba discutiendo, que si no es por la lucha, si no es por la posición resuelta de la sociedad en contra de eso, finalmente ocurre. Entonces, ¿dónde está la lógica de todo esto? Mientras quiero sacar dinero del ministerio para otras cosas, ahora estoy anunciando 20,000 millones la semana pasada. Pero en esta ocasión de nuevo estamos anunciando, en el día de hoy, un plan nacional de movilización escolar. Y por supuesto que suena bien, que suena bonito, pero ¿por qué no lo anuncia el Ministerio de Educación? ¿Pero por qué no se anuncia con las particularidades del mismo? ¿Por qué ese plan que implica
aunque no lo dice el vocero de Palacio, pero que ha de implicar miles de millones de pesos en su implementación, ¿por qué no se dice cuántos son? ¿Qué significa esto en términos de presupuesto? ¿Está eso concebido en cuál presupuesto? ¿En cuál? Pero ¿realmente hemos evaluado adecuadamente ese asunto? Porque es verdad, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero según, es a según, como dicen en el campo. Es así, porque es cierto que hay necesidades de transporte, pero no es cierto que esas necesidades sean iguales en todas partes, ni siquiera en la capital. No es cierto. Entonces habría que ver cómo es que se va a hacer eso. ¿Con quién se va a hacer eso? ¿Será un proyecto bajo la gestión, la gerencia total del ministerio o de quién? ¿O del sector privado? Que también hoy ya anuncia el sector privado 16 nuevos corredores de autobuses, de servicio de autobuses en la ciudad capital. 16 nuevos, pero son privados. ¿Y qué va a pasar a propósito de eso con la inversión pública del servicio de transporte del Estado, en este caso de la OMSA? La idea es desaparecerla también, porque nada se habla de eso. Pero volviendo al tema, estos anuncios que se hacen ocurren en medio de una realidad en donde, por ejemplo, no hay libros escolares para el nivel de educación de educación básica, específicamente educación secundaria, educación media. No hay libros todavía, porque esos libros eran electrónicos y están sometidos a una litis de corte legal que impiden, además de corte de contenido, que impiden que se use. ¿Por qué se están anunciando todos estos planes que, si bien pueden resultar bonitos, tenemos una serie de urgencias, de necesidades, de prioridades número uno en el Ministerio de Educación, cuando no tenemos aulas suficientes? Aulas suficientes, que se habló de que cerca de 200,000 niños quedarían fuera de las escuelas de República Dominicana y que se tuvo que apelar urgentemente a una salida alternativa ofreciendo $500 por familia para eso, no para los 200,000 que se proyectó, sino para 100,000, que por cierto, igualmente haciéndole un servicio muy flaco a la imagen del Ministerio de Educación. El mismo presidente de la República, el día que se está inaugurando la apertura del año escolar, dice, bueno, pero no hay tales 200,000 niños con necesidad de aula. La necesidad, según las estadísticas o según los resultados, son 200 o 300 de familias que van a necesitar esto. Pero por Dios, pero fue el mismo ministerio que proyectó que tenía un déficit de aulas y de butaca que implicaba cerca de 200,000 niños, para lo cual se destinaron 500 y pico de millones de dólares. O sea, decir que no aparecieron los muchachos, como se dijo en esa ocasión, y que no eran tantos, pero había una asignación de 500 millones de dólares para resolver eso. ¿En dónde ponemos la credibilidad del ministerio en términos de lo que informa y de las estadísticas que presenta el país? Entonces estamos hablando de muchas cosas a la vez, sin resolver las cosas fundamentales que tenemos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que concentrarnos en mejorar lo que tenemos que mejorar en términos de educación, en dejar un poco la politicaría, en darle la autoridad, la proyección, la credibilidad al ministerio y a su ministro, y presentar resultados creíbles en términos de educación a República Dominicana, porque no es anunciando una cosa cada vez o cada semana, quizás porque se me ocurra o porque parezca bonita, que vamos a resolver los problemas de República Dominicana. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.